feriado, pero en el que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en nuestro país, con lo que vamos a tener en el primer bloque una invitada muy especial que ha estado entre ayer y hoy brindando charlas y conferencias precisamente alrededor de los derechos humanos de ayer durante la dictadura y los de hoy, que tienen muchas luchas aún instaladas después de más de 30 años de democracia. Ya está Marta Maffei en nuestros estudios y con ella vamos a estar dentro de instantes nada más, Pepe. Buenas noches. Dándole prosecución a nuestra tarea periodística de esta noche, bueno, todos saben de la presencia de Sergio Massa en el día de ayer en la ciudad de Posadas. Ahí tuvimos participación también, más precisamente Tony pudo grabar una entrevista con el candidato a presidente de la Nación por el Frente Renovador. Así que también vamos a estar poniendo en el aire esa nota, esa entrevista lograda en el día de ayer. Y también tendremos en el bloque posterior la presencia de Ramón Puerta, analizando un poco la presencia justamente también de Massa en la provincia de Misiones. Varios temas interesantes con Sergio Massa. Esperaba visita en Misiones, la construcción política en nuestra provincia, su relación con el Frente Unidos que lidera Ramón Puerta, ya indiscutible, porque hasta ahora eran varios los sectores que se identificaban y se adjudicaban su relación con Massa, inclusive preanunciaban su visita. Fue Ramón Puerta el que lo trajo, y lo trajo exclusivamente a Posadas, cuando había otros sectores que decían va a venir al Dorado, o a Oberá y a Iguazú, y fue solamente a Posadas y de la mano de Ramón Puerta y Adolfo Velázquez, es decir, del Frente Unidos, con el que claramente se identificó Sergio Massa. Le preguntábamos por eso, le preguntábamos por las actuales encuestas después de la Convención Nacional del Radicalismo y el Frente UCR Pro Coalición Cívica, que parecen mostrarlo con algunas limitaciones, con alguna disminución en los sondeos y las perspectivas futuras. También le preguntábamos por Alex Ziegler y la posibilidad de que el diputado nacional de la Renovación Misionera pudiera ser candidato de este otro Frente Renovador Nacional, en un diálogo entonces que a solas que manteníamos en exclusiva con Sergio Massa. Y después en vivo estará Ramón Puerta, con el que podremos avanzar sobre el día después y cómo sigue la construcción de esa alternativa entonces que el Frente Unidos se robustece con el acompañamiento de la candidatura presidencial de Sergio Massa indudablemente. La presencia de Sergio Massa en la provincia de Misiones, obviamente muy esperada por diversos sectores. Me pregunto, esto de que haya venido solamente a la ciudad de Posadas y que se haya pospuesto por X motivo la presencia en Oberá, El Dorado y Puerto Iguazú, ¿realmente ha fortificado la presencia de Massa o esto dividió? Porque también se ha escuchado algunos dirigentes de la capital nacional del inmigrante que se mostraron bastante disconformes con esta actitud. Y por último, también vamos a tener a Hernán Damiani, el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, bueno, de la Convención Nacional y los resultados en Gualeguaychú a la Convención Provincial, convocada por el radicalismo misionero para el próximo domingo, y alguna inconsistencia o incoherencia que se observa en el radicalismo misionero porque su mayoría fue a Gualeguaychú y votó un frente chico y alimentan Misiones la propuesta de un frente grande. ¿Por qué allá lo achicaron y acá pretenden agrandarlo con las limitaciones que eso tiene? Porque además ya hay sectores que estaban cercanos al radicalismo que ante el frente constituido a nivel nacional han dispuesto a dar un paso al costado y fundamentalmente con la figura de Mauricio Macri no están dispuestos a avanzar electoralmente hablando. ¿Cómo va a desentrañar esto el radicalismo misionero el próximo domingo en la Convención Provincial y a partir de allí en esa construcción frentista que pretende en nuestra provincia? Lo vamos a charlar también esta noche con Hernán Damiani. Bueno, vamos a la charla que mantendremos con la señora Marta Maffei. Marta Maffei, que ya está en nuestros estudios. Y es un gusto recibirla en este especial día, indudablemente, porque los argentinos evidentemente no podemos dejar de reivindicar que en más de 30 años ya sostenidos hemos logrado
interrumpir la vía de los golpes militares y dictaduras tan reiterativas en la historia de este país. ¿No deja de ser eso un aspecto claramente positivo, Sin Marta? ninguna duda, y es una conquista popular enorme, porque esto tiene que ver con la lucha de las madres, las abuelas, la asamblea permanente, es decir, el compromiso de los familiares, las marchas, la permanente vigencia de la demanda y del reclamo a la política, a la sociedad, a las fuerzas de seguridad, la aparición con vida, la aparición de sus hijos, dónde están, dónde los pusieron. Es decir, ha habido un pueblo que aún en plena dictadura, ¿no?, reclamó y exigió que el Estado no siguiera siendo el Estado represor, ¿no? Nosotros padecimos un genocidio, ¿no?, que fue planificado, fue dirigido a un sector de la sociedad, un sector enorme de la sociedad. Decía la historiadora Yolanda Urquiza en la charla que ustedes ofrecían anoche, no verá, que aquí hubo sectores claramente identificados a los que se persiguió, encarceló, torturó, asesinó y desaparición de personas. Por ejemplo, recordaba el partido auténtico de aquella época, de la que prácticamente la gran mayoría de sus dirigentes fueron asesinados, desaparecidos. Sí, y en general el accionar de la dictadura, y sobre todo particularmente de la última dictadura militar. Las otras dictaduras era como que más que convocaban rápidamente elecciones, pero estas últimas dictaduras, estos triunviratos siniestros que tuvimos en la Argentina, se dirigían directamente al exterminio de todos los sectores trabajadores sociales, docentes, que pudieran estar involucrados en el desafío de construir una sociedad alternativa, ¿no?, de una sociedad con libertad, una sociedad con derechos, la vigencia de los derechos, los reclamos de los trabajadores, las organizaciones sindicales que reclamaban la vigencia de los derechos, no que se escribiera en un texto constitucional, sino que los derechos humanos, los derechos sociales, económicos, políticos, laborales, tuvieran vigencia efectiva en el país, ¿no? Y por supuesto fue un nudo muy difícil de desatar para nosotros, la comprensión de lo que venía sucediendo, el rol que cumplieron los Estados Unidos en todo este proceso, ¿no?, la doctrina de la seguridad nacional, el Plan Cóndor, cómo involucraron a las policías y a los ejércitos locales para evadir la decisión que habían tomado antes y que fue un fracaso muy grande en Vietnam, el desembarco de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos para imponer el orden, digamos, en lo que ellos llamaban el patio trasero, ¿no? Hubo una resistencia social muy grande después de la derrota de Vietnam, de la cantidad de casi 60.000 muertos que tuvieron, y Estados Unidos decidió transformar la política exterior y acordar con las policías locales, con los sectores policiales, parapoliciales y con los ejércitos locales, las formas de conducir la política nacional, de circunscribirla, de eliminar lo que ellos llamaban los subversivos. Y toda persona que no acordaba, no con el orden legal, que no acordaba con la injusticia, con la exclusión, con la violencia, con la pobreza, era un subversivo. Que fuera a la iglesia a llorar, pero que no se encargara de organizar la sociedad. Así que monjas, dirigentes sociales, muchos asistentes sociales, nosotros tenemos 600 docentes, ¿no? En esta provincia muchos dirigentes agrarios. Por supuesto, de las ligas agrarias, por supuesto, claro. Las ligas agrarias fueron, porque eran eso, era lo que organizaba un sector de la sociedad y daba pelea, y no viene solamente la dictadura militar, lo de Oberá del 36 fue muy anterior, la masacre. Ahora, Marta, usted ayer subrayaba la condición de golpes cívico-militares que nos lleva, y tal vez siempre eso hizo durante mucho tiempo difícil poner sobre el tapete y ejercitar la memoria, porque había muchos interesados en distraer y esconder bajo la alfombra por los compromisos cívicos que había con los golpes militares. Y de la iglesia también, ¿no? No hay que olvidarse. O sea, acá tenemos un componente mixto, digamos, en el que obviamente la responsabilidad mayor es del ejército, que además asumió como institución. El ejército no es que un general o un brigadier, o como en el caso del general Roca, que fue presidente, Uriburu, lo que sea. No era un militar.
era la fuerza armada que tomaba la decisión de conducir los destinos del país, de decir qué era lo que era legítimo en la Argentina y que no, de poner en vigencia, sacar, eliminar por decreto ley o como fuere la ley, la Constitución Nacional, de poner a los argentinos, como ellos decían, en la horma de sus zapatos, tomar la decisión de cuál era la cultura, cuál era la producción, cuál era el sistema de vida que los argentinos teníamos que tener. Una visión tan mesiánica, tan convencidos de que ellos eran los dueños de la verdad y que podían decidir por todos nosotros. Los libros que se podían leer o los temas musicales que se podían escuchar. Todo, por eso. Entonces, digamos, este es un actor principal. Los Estados Unidos, con su política y su decisión de alentar, financiar, se sabe, la DINA de Chile fue financiada, pero directamente por la CIA. Le mandaban el dinero. No solamente el dinero, las instrucciones recibían en la escuela las escuelas de las Américas, estaban dispuestos, recibían a los generales, a las autoridades militares para darle las instrucciones. Buscaban regímenes políticos débiles con incapacidad de decidir efectivamente sobre la vida de los pueblos, muy dependientes de los técnicos de la información y de la información secreta de las como todavía en el caso Nisman se va a enterar el pueblo argentino, como todavía seguimos dependiendo de esa información secreta producida en los Estados Unidos. Cómo se buscaba la destrucción de la industria nacional. Nosotros teníamos, con Perón habíamos avanzado fuertemente en la producción de la sustitución de importaciones, un país que comenzaba un desarrollo industrial significativo, hasta la industria automotriz, empezamos con industria pesada, los vagones de los trenes y demás, y Estados Unidos no estaba dispuesto, digamos, a que en América, Brasil, Argentina y demás, llevaran adelante un plan de estas características que hacía dificultoso para un país que tenía un exceso de producción por la tecnificación, la colocación de sus propios productos. En consecuencia hicieron todo, el dumping, los asesinatos, no quedó nada que no hicieran para ello. Y en lo económico instalando un fuerte endeudamiento que después dejaba a esos países La deuda fue una de las claves. Ahora hay una desclasificación de los documentos de la Bolsa de Comercio y hoy anunció el presidente del Banco Central que también entrega para la desclasificación los documentos del Banco Central. Ahí hay muchísima información, hay un libro muy recientemente publicado en esta semana que pasó de investigación sobre qué pasó con la Bolsa de Comercio, cómo se gestó la modificación de las inversiones para el sistema productivo hacia la apertura a las inversiones para la especulación, la inversión financiera y la especulación para sacar de la República Argentina todo lo que se podía, no para desarrollar y crecimiento del país. ¿Cómo se intentó a partir del Plan Cóndor y a partir, obviamente, de la doctrina de la seguridad nacional y después con los documentos de Santa Fe I, Santa Fe II, etcétera, etcétera, cómo se avanzó sobre lo que después se llamó el Consenso de Washington, ¿no? Es decir, el debilitamiento de las instituciones en el país, el crecimiento del endeudamiento como forma de sujetar a los países. Ahora, evidentemente, superada la instancia de las dictaduras militares, que no pudieron ya ser sostenidas y se encontraron otros mecanismos, indudablemente, también dejaron sus secuelas, por supuesto, sus consecuencias. Ya vamos por más de 30 años de democracia y evidentemente todavía se sienten muchas de esas consecuencias y secuelas de la dictadura. ¿Qué sería de lo peor que nos dejó y que en el ejercicio de la memoria deberíamos seguir refrescando para ver cómo continuamos profundizando la democracia o superando esas consecuencias? Bueno, mire, sintéticamente, ¿no? La dictadura se propuso, además de eliminar el dinamismo social, digamos, generar un modo de predominio del sector empresario. En realidad, todas las actas desclasificadas muestran cómo los jefes del ejército recibían instrucciones de Martínez de Oz, de los grupos económicos dentro del territorio nacional, Bungibor o Molinos de la Plata, que fuera, recibían el instructivo y tomaban las decisiones, dictaban las leyes, la reglamentación, las leyes de inversiones que todavía están vigentes hoy, cumpliendo los deseos de estos grupos económicos. El golpe de Estado fue alentado,
fue promovido por estos grupos económicos, que así como un sector, el sector industrial se debilitó y prácticamente desapareció, hubo otros sectores que crecieron enormemente al amparo de la dictadura militar. Entonces, estos sectores que crecieron, que entregaron trabajadores, que ya sabemos cómo fue toda la operatoria, cómo armaban las listas, cómo los llamaban a una oficina, en la oficina los estaba esperando el ejército, se los llevaban en las camionetas de la empresa para torturarlos. En algunos casos, como en el caso de la Ford, adentro de la propia empresa se constituían el espacio de tortura a los trabajadores. O sea, realmente hubo una complicidad muy fuerte. Cuando el ejército ya no fue necesario, porque el crecimiento de la dictadura empresaria hizo innecesario la violencia y tomaron los medios de comunicación, avanzaron sobre el disciplinamiento a la política, al punto que los políticos, digamos, de alguna manera se justifican por la no política, la imposibilidad de hacer política. En ese punto, digamos, el ejército fue retirado, porque es mucho mejor la imagen de la dominación económica que la imagen de la dominación de la dictadura, ¿no? Hay menos resistencia social y hay además un acompañamiento de las formas de disciplinamiento social a través de la educación, a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, por supuesto, alborozados de que haya otro tipo de programas y haya otras expectativas hoy construidas también con desarrollo social para que se puedan conocer estas otras fuentes de información. Pero lo cierto es, como dice el lingüista norteamericano Noam Chomsky, es que la dictadura militar fue sustituida por el gobierno de facto empresario, ¿no? Que es lo que hoy en la mayoría de los casos tenemos en el mundo, ¿no? Ahora, el advenimiento de la democracia, bueno, hizo cambiar las estrategias, por así decirlo. ¿Sí? Esto es lo que nos hace entender usted. Y hoy, principalmente o a partir de este gobierno que hace 12 años que está en el poder, como que se profundizó más la idea, al menos eso es lo que entendemos, algunos que se profundizó más la idea de que los medios son el enemigo, de que los empresarios son los enemigos. ¿Entiende usted que esa idea está bien, que sigue vigente eso, que hay que profundizar sobre ese tema? A ver, yo creo que el discurso puede ser. En la práctica, no sé, tal vez ustedes pudieran suministrar una lista de cuáles son las empresas que han sido perjudicadas. En el último año, en el año 2014, las empresas argentinas, en medio de conflictos también económicos internacionales, de ajustes y demás, ha sido el año que más han ganado. Y el 2013 fue más que el 2012, el 2012 fue más que el 2011, hay una concentración fuerte de la riqueza, un ingreso significativo de empresas internacionales, no para invertir en la producción, sino fundamentalmente para apropiarse de los recursos naturales, ¿no? La minería, el petróleo, fuertemente, la soja. Es decir, hay una decisión política de favorecer lo que algunos sociólogos hoy están llamando salir del consenso de Washington para entrar en el consenso de los commodities. El consenso de los commodities, la mercadería, digamos, ¿no? Unificada, uniformada, la semilla, el pesticida, el agroquímico, las formas de producción con precio internacional. Acá no estamos hablando de la zanahoria, estamos hablando de un producto internacional que además no sirve para la alimentación, no se usa poco para la alimentación, sino fundamentalmente para el biodiesel y pone en disputa, digamos, el uso de la tierra para la comida de la población con el uso de la tierra para llenar los tanques de nafta, digamos, ¿no? De los sectores más enriquecidos. Se ha producido un modelo en el cual claramente los sectores concentrados de la economía están favorecidos. Hay un relato del gobierno que confronta contra determinados sectores, sí, claro, pero en la práctica no ha ido a alianzas fondo. Con uno u otro sector. No es que no ha ido a fondo, es que directamente les ha favorecido y no ha buscado, es decir, otorga planes sociales porque no ha buscado alternativas de trabajo productivo para los sectores locales. El pequeño productor no es que es inviable. Italia es un ejemplo de cómo se puede vivir con todos pequeños productores. Italia exporta millones de litros de vino porque el Estado intervino, unificó las cepas, orientó a los productores de qué forma había que producir, cómo se podía con la intervención del Estado ofrecer un vino de calidad, sacarlo del país, y exportan una gran cantidad de vino con viñedos de 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas,
8 hectáreas. Entonces, ahora, eso requiere una intervención del Estado, porque si usted lo deja acá en la República Argentina, no tiene más remedio que venderle al transportista que le compra en la puerta a un precio irrisorio, a 12 centavos el litro de la leche, que después se vende a 12 pesos. Hay una explotación directa, una intermediación saqueadora para nuestro pueblo. Entonces digo, esto requiere otro tipo de intervención del Estado para la promoción de economías alternativas. Ahora, para revertir, ¿no?, muchas de estas cosas, evidentemente se requiere de un compromiso social. Si la sociedad no advierte y no instala estos temas en agenda y no se moviliza alrededor de estos temas, indudablemente esta democracia seguirá teniendo características formales y no se profundizará. Claro, y uno ve que todavía está instalada en mucha gente el no te metas, la política está deslegitimada también, claro, y eso claro, genera con los políticos que tenemos cierto distanciamiento. Claro. ¿Y por dónde encontrarle la opción para revertir esa situación que es conveniente a esos poderes instalados? Es bueno escucharla a ustedes justamente en este tiempo donde estamos previo a unas elecciones. Y claro, a ver, la elección es un momento, un instante, la cuestión es la política, ¿no? Alain Badiou dice que la política es tal, se puede llamar política, cuando decide hacer, organizar y pensar lo que la hegemonía dice que no se puede hacer, ni decir ni pensar. Es decir, cuando desafía realidades adversas y se organiza socialmente para que haya la posibilidad de una alternativa, ¿no?, en un país como la República Argentina. Es decir, un país bendecido desde cualquier punto de vista. La tierra, el humo, las características del suelo, la fertilidad, la cantidad de agua dulce, el litoral marítimo. La Argentina tendría absolutamente todas las condiciones para que no hubiera ni pobreza, ni exclusión, ni hambre. Es inconcebible que en la Argentina tengamos todavía indicadores fuertes de desnutrición infantil, de mortalidad por hambre, de hambre efectivamente en sectores amplios de la comunidad. O sea, es posible organizar la Argentina de un modo distinto, con justicia. El Estado puede intervenir para hacer que los sectores pequeños y medianos productores, en vez de irse a vivir en una villa de emergencia, porque no les queda más remedio que alquilar la tierra a los grandes pools de siembra, para que esos pequeños productores efectivamente puedan producir, puedan instalar la mercadería y sea comprable para el ciudadano de a pie. Digamos, estas son las políticas que tenemos que discutir en la Argentina. Yo estoy segura que en la Argentina se puede vivir mejor. En realidad, tuve la suerte a lo mejor de vivir un tiempo cuando era niña en que se vivía efectivamente mejor, ¿no? Yo creo que los argentinos hoy tenemos, vean, lo conversábamos hoy con los compañeros en la facultad, ¿no?, cuando el desarrollo científico y tecnológico que existe tiene el nivel que hoy tiene, que podría resolver absolutamente todos los problemas de distribución de material, de alimentos, de producción de la tierra, de cuidado, de vigilancia, de fortalecimiento. Cuando tiene todos los elementos y no lo hace, ¿cuál es la racionalidad que está involucrada en esto? Ahora, no desarrollo de todos estos temas que usted hace referencia, porque hoy en la agenda y cuando se dan a conocer encuestas, figura la inseguridad, el problema social la corrupción, no entra. Sí, no, claro. Digamos, estos problemas que usted plantea como que ni siquiera están en agenda. Claro, bueno, y por ejemplo, hoy hablábamos con los compañeros, yo estoy a favor de la seguridad. Quiero discutir qué es seguridad. ¿Es solamente que te asalten en la calle? No tener vivienda, no poderle dar de comer a tus hijos, no tener trabajo, no es inseguridad. ¿Cuál es la inseguridad que vamos a atender y cómo? Porque justamente esa otra inseguridad es el caldo de cultivo para esta otra inseguridad. Eso. Ustedes vean cómo se alimentan. ¿Por qué lo mataron a Luciano Arruga? A ver, hablamos de la inseguridad, la policía lo usaba para robar. Y el chico se negó y lo mató a la policía. A ver cómo es la historia del delito, de la inseguridad, cómo se estimula. A ver si nos enteramos que la inseguridad también tiene que ver con el tráfico de drogas, con las alianzas que tienen las fuerzas llamadas de seguridad, con este delito, con la trata de personas. ¿Eso no es inseguridad? Claro. Bueno, por eso digo, yo estoy a favor de la seguridad, pero quiero una reflexión social, quiero que nuestro pueblo pueda entender. Y hoy conversábamos en las escuelas, con las chicas, en la universidad, el tema de los derechos humanos
y la vigencia de los derechos humanos y cómo enseñamos los derechos humanos, yo le decía, tiene dos aspectos por lo menos. ¿Cómo lo enseñamos para adentro? Es decir, ¿cómo hacemos que los derechos humanos efectivamente tengan vigencia dentro de la escuela? La escuela es una institución vertical. No es una institución democrática, es una institución autoritaria. Desde el contenido, el cómo, el tiempo, se deciden en soledad, no participa la comunidad, no participan los chicos. Dentro de la escuela hay violencia, hay agresión, hay bullying, hay una situación muy difícil para afrontarla para los compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la actitud de un docente cuando ve que los chicos se pelean, cuando ve que se lastiman, cuando ve que son agresivos, que generan una permanente descalificación con un compañero? Porque a veces el propio plantel docente tiene actitudes inadecuadas para con los chicos más pobres. No nos damos cuenta que una escuela que se va alineando y esa escuela pobre para pobres lo único que hace es ratificar la pobreza. Claro. Entonces, ahora, el gobierno nacional viene reivindicando, Marta, que sostenidamente en los últimos años se le ha dado un presupuesto, sí, es verdad. Claro, sostenido. Después de 3 años de carpa, eso claro, lo logramos. Fue producto también de las luchas. Por supuesto, más vale. Ahora, observando otros índices, no se ve que ese sostenido presupuesto significativo para la educación no se transforma en calidad. No aumenta el presupuesto, es mayor, pero no aumenta en la proporción que, por ejemplo, aumenta el proceso inflacionario. Y no alcanza para los compromisos que el gobierno ha asumido con la ley de educación. La ley de educación dijo jornada completa. Y dijo, decir jornada completa es decir duplicar las instalaciones edilicias. Porque usted tiene una escuela turno mañana y turno tarde, tiene que tener una escuela para el turno mañana y tarde, todo en una escuela, y en uno de los turnos tiene que pasar a otra escuela. Es duplicar la planta docente, es la formación docente. Es decir, hay muchos compromisos que se han asumido que con la inversión que tenemos es insuficiente. Un país que tiene la deuda que tiene y decidió pagar la deuda que tiene sin investigarla, porque lo que ahora ha ocurrido con la apertura de los archivos secretos de la Bolsa de Comercio o con la apertura de los archivos secretos del Banco Central, hace 30 años que el Congreso de la Nación estaba planteando la necesidad de verificar esos archivos. Porque, a ver, yo estoy a favor de que uno pague las deudas que tiene, ¿no? Pero la cuestión es a ver quién la tiene que pagar, porque resulta que el 70% de la deuda que ingresó a la República Argentina se iba por la otra puerta en inversiones transnacionales que hacían los argentinos fuera del país. No entró nunca a alimentar la riqueza del país. ¿Y entonces quién lo debe? ¿Lo debemos nosotros o lo debemos los que se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? ¿Cómo? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se invirtió? Nosotros queremos esa investigación porque queremos pagar lo que debemos y queremos que paguen los que se llevaron, los que robaron dentro del país, que paguen. Sí, porque esos se pasean como señores y nosotros con el esfuerzo de cada argentino, con el pago de impuestos a las ganancias, con el pago de impuestos a la comida. El IVA es un impuesto a las mercaderías de primera necesidad. Y resulta que la deuda que no la recibimos, el dinero que no recibimos, que no mejoró en nada la situación argentina, porque si hay algo que sí se puede afirmar sin ningún lugar a duda, que nunca las intervenciones militares mejoraron la situación social ni cambiaron los términos de la acumulación. Entonces, si eso ocurrió efectivamente, bueno, paguemos lo que debemos y cobremos la que tenemos que cobrar. Muy interesante, Marta, nos fuimos más allá de los tiempos, sí, escuchándola con interés. En lo político electoral en este año, decía Pepe, indudablemente electoral, aunque son circunstancias, está junto a Víctor de Genaro en la Unidad Popular. Sí, en Unidad Popular, el Frente, con otras organizaciones ya sociales y políticas, tratando de pensar y de formarnos y de capacitarnos y de organizarnos para lo que usted decía, ¿no? No alcanza con ganar una elección. Usted gana una elección, pero si no tiene atrás el respaldo social, una cosa es ganar una elección, otra cosa es gobernar. Y para gobernar nosotros tenemos que tener el pueblo atrás. Así que eso estamos construyendo. Muchas gracias. Al contrario, muy amable. Al contrario. Bueno, después de la pausa vamos a compartir la entrevista que realizábamos ayer con Sergio Massa, este candidato presidencial que llegaba por primera vez a Misiones en esa condición. Ya está detrás de cámara Ramón Puerta para que analicemos el después de la visita de Massa, sus repercusiones y la construcción de esta propuesta político-electoral en nuestra provincia.
Bueno, ya estamos con lo que fue el hecho destacado del fin de semana largo, indudablemente la visita esperada de Sergio Massa, el candidato presidencial que faltaba. Ya habían estado Macri, inclusive Sanz, también Scioli, y se esperaba por Sergio Massa, que llegó indudablemente de la mano del Frente Unidos, de Ramón Puerta y Adolfo Velázquez, después de que muchos sectores se adjudicaban ese relacionamiento y esa incidencia dentro del Frente Renovador a nivel nacional de Sergio Massa. ¿Se pudo ver a todos los referentes en esta visita de Sergio Massa a la provincia de Misiones o solamente se circunscribió en Unión? En el Frente Unidos. Sí. Hay quienes en su momento, recordarás, estuvieron en nuestro programa, Juan Carlos Ríos, Gustavo Weyrich, el intendente renovador Eldor Huth, que se mostraron como los primeros allegados a Massa, con fotos inclusive junto a Massa, que hoy ya parece que no están más. Pero pareciera que a medida que Unión Popular y Puerta y su gente fueron avanzando también en los contactos, Adolfo Velázquez, con Massa, se fueron desinflando o se fueron alejando. Habrá que analizar también ese fenómeno. De eso vamos a hablar también con Ramón Puerta, que ya está en nuestros estudios, el ex gobernador de la provincia. Vamos a hablar después de compartir la nota que grabábamos ayer con Sergio Massa, cómo sigue esta construcción electoral en nuestra provincia, con qué perspectivas, con qué diversidad, con qué posibilidades por allí para aquellos dirigentes que no han estado en el Frente Unidos y pudieran incorporarse. Por ejemplo, y se lo preguntábamos al propio Massa, la figura del diputado nacional del oficialismo misionero Alex Ziegler, a quien se menciona como un posible candidato finalmente vinculado a Massa, aunque todo a nivel de versiones. Pero así como se lo preguntábamos a Sergio Massa, después le vamos a preguntar a Ramón Puerta si hay posibilidades de construir con dirigentes de esas características o con quienes otros seguir alimentando este fortalecimiento que evidentemente tiene el Frente de Puerta y Velázquez con la figura de Sergio Massa. Vamos a compartir la entrevista que ayer grabamos con el candidato presidencial que visitó la ciudad de Posadas. Sergio Massa, el candidato presidencial del Frente Renovador, por fin en Misiones. ¿Se hizo desear, Sergio? Sí, en realidad no nos hicimos desear. La agenda a veces te impide poder estar en todos lados. Quería venir, vengo de muy chico a Misiones, tengo viejos amigos y amigas, pero más allá de eso sabía que en esta etapa y en los próximos meses es importante que estemos y que le contemos a los misioneros qué Argentina viene. Ahora, hasta aquí muchos adjudicaban la representación de Massa en Misiones, era una diversidad muy heterogénea. Y ojalá esta siga llegada con el Frente Unidos ya representa el Frente Unidos una vinculación. Para nosotros es una base de sustentación fundamental, nos da un anclaje territorial muy fuerte y nos da la posibilidad de extendernos a toda la provincia. Pero ojalá se sigan sumando radicales, peronistas, independientes, gente del mundo de la industria, gente del mundo del trabajo. La Argentina que viene nos necesita a todos, necesita que nos arremanguemos, necesita que peleemos por las cosas que valen la pena pelear. Yo cuando a veces escucho, bueno, su enemigo es fulano, no, mi enemigo es la inseguridad. Su enemigo es mengano, no, mi enemigo es el impuesto a las ganancias, para el comerciante, para el pyme, para el trabajador. Su enemigo es, no, mi enemigo es la inflación. Esos son los enemigos que tenemos como país. Te escucho nombrar siempre a la seguridad como primer tema, ese absolutamente prioritario. Claramente. Si el próximo presidente no resuelve la inseguridad, no va a servir para nada su paso por la presidencia. Por eso... Por encima de la educación, de la salud, otros temas también centrales. Es que en realidad, si vos no podés salir a la calle porque te matan por un celular, todo lo otro que tenés pasa a ser secundario. Y la Argentina, entre la vulnerabilidad de las fronteras por el narcotráfico, la falta de acción, digamos, de prevención en materia de lucha contra la inseguridad, asociado y sumado a los problemas en el sistema educativo, está construyendo un futuro triste. Yo quiero un futuro de progreso para mi país. Ese futuro de progreso tiene el pilar en la seguridad y en la educación.
Y obviamente en el trabajo, pero en la seguridad y la educación como valores centrales. Con las cámaras de este programa estuvimos el fin de semana anterior en la Convención Nacional de Radicalismo en Gualeguaychú. Ahí vimos todo ese debate y la definición. A partir de allí, algunas encuestas que dicen que se empieza a definir entre Macri y Scioli. ¿Cómo ves? Yo lo que creo es que hay como 3 andariveles por los que camina la Argentina. Los que quieren volver a los 90, Macri, Sanz, Cavallo. Los que quieren seguir en los 70, con Venezuela e Irán como aliados, el kirchnerismo. Y los que queremos entrar al siglo XXI. Los que creemos que hay que escolarizar a los 3 años. Los que creemos que hay que incorporar las nuevas tecnologías al sistema educativo. Los que apostamos a una jubilación pública. Y creemos que la jubilación pública tiene que tener mejores jubilaciones. Los que apostamos a usar la tecnología para cuidar el país y a la gente. Yo planteo 3.000 drones para cuidar nuestra frontera, con Gendarmería y el Ejército apoyando. ¿Por qué no se habla de eso? Pareciera que no existe la frontera. Mire, Misiones tiene más de su territorio asociado a Brasil y a Paraguay que Argentina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir condenando a los misioneros a ser víctimas de un avance permanente de frontera? Y se nota en todo. Usted se para en la costanera de Posadas y tiene mejor señal de celular de la empresa de celular paraguaya que de la empresa de celular argentina. ¿Sabe por qué? Por el retraso de la Argentina. Yo quiero que la Argentina se desarrolle, que progrese. Yo quiero un país en el cual, digamos, aquel que no tiene trabajo tenga un plan social, pero le usemos el plan para volver al mundo del trabajo, no para tomarlo de rehén con los punteros políticos. Ese es el país que tenemos que construir. Esa diferenciación que haces entonces con las otras 2 opciones también marca que no hay retorno, no hay escenario político posible de acercamiento a uno o a otro. No, para nada. Para nada, porque creo que la Argentina que viene no tolera más divisiones. Y entonces esta idea de pretender dividir en veredas a la Argentina es un error. Nosotros tenemos que unir a la sociedad argentina. Basta de señalar con el dedo, de gritar, de endilgar una cosa a la otra. Vamos para adelante, pensemos en el futuro del país, pensémoslo a 20 años. Digámosle a la gente cuál va a ser nuestro programa de seguridad los próximos 20 años, de educación, nuestro programa de vivienda. Mire, nosotros estamos planteando un programa de vivienda de 1.100.000 viviendas en 4 años, con un sistema de seguro de tasa. Nadie va a pagar más del 14% en pesos. 10 y 15 años. 65 y 90.000 dólares promedio. ¿Sabe qué significa eso? Que miles de jóvenes que hoy viven hacinados con los padres, con los abuelos, terminan teniendo su propia casa, simplemente porque tienen trabajo y pueden pagar la cuota. Y no tiran más a la basura en un alquiler la plata. Ahora, ¿eso qué requiere? Requiere de poner prioridades. Para mí la vivienda es una prioridad, para mí la educación es una prioridad, para mí la seguridad es una prioridad, para mí el trabajo de la gente es una prioridad, para mí la jubilación pública y con mejor ingreso es una prioridad. En esa convención a la que hicimos referencia hubo un sector importante del radicalismo que defendía los acuerdos en diversas provincias con el masismo. ¿Cómo va a seguir ese esquema? Vamos a seguir trabajando con todos los radicales que creen que la Argentina que viene es la Argentina que reivindicaba Hipólito Yrigoyen y no Marcelo T. Alvear. Digamos, usted piense que, no quiero hacer historia o historicismo, pero piense qué difícil es para explicar, digamos, a la sociedad que Nosiglia, Storani, Carrió y Macri son parte de una misma bolsa electoral. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay quienes dicen que entre los 3 principales candidatos presidenciales no hay muchas diferencias ideológicas también. No, pero tenemos diferencias. Yo creo en aerolíneas estatal, yo creo en la jubilación pública, yo creo en la asignación universal. Yo escuché un candidato de esta fuerza de derecha decir que la asignación universal era para que la gente cobrara y se fuera al casino. ¿Sabe cuántas mamás comen y sus hijos comen por cobrar la asignación universal? Hay cuestiones, Sergio, del kirchnerismo que reivindicás como política de Estado a profundizar, a corregir, pero no a cambiar todo, como ha sido característico del país. Yo creo que la Argentina tiene que aprender que lo bueno lo tiene que cuidar, lo malo lo tiene que cambiar y lo que falta lo tiene que encarar. Y que no es patrimonio de una u otra fuerza política, es patrimonio de la sociedad argentina. Que hoy es propiedad de la sociedad y hay que tratar de mantenerlo. Me parece que es muy importante, por ejemplo, que tengamos una aerolínea de bandera que le permita al turismo de Misiones
tener asientos. Imagínate si privatizan de vuelta aerolíneas. Ya lo sufrieron, digamos, y los misioneros tienen no solamente en términos de turismo por la belleza natural, tienen turismo por historia, en las ruinas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a condenar a que la gente viaje a Brasil para ir a Iguazú? ¿O que viaje, digamos, a Asunción y venga hasta Encarnación para venir a Posadas? ¿Qué experiencia te dejó ese paso central por el gobierno de Néstor Kirchner, de un año como jefe de gabinete? 11 meses. 11 meses exactamente. Experiencia. Aprender que la realidad está en la calle, no en las oficinas del poder. Cuanto más te alejas de la gente, más perdés el sentido común. Se ha hecho inversión en educación, pero sin embargo los niveles de calidad parecen retroceder. ¿Dónde está el secreto que hay que hacer? Porque el esfuerzo está puesto en crear nuevas universidades y no en fortalecer el sistema inicial. Por eso yo planteo escolarización desde los 3 años, con jornada extendida, pero sobre todas las cosas, con las nuevas tecnologías incorporadas al sistema educativo. ¿Cuánto vale Facebook y cuánto vale Peugeot? Vale 23 veces Facebook de lo que vale Peugeot. Significa que el conocimiento vale más que los fierros. Bueno, ese es el mundo al que vamos. ¿Vamos a condenar a un pibe de Apóstoles o a un pibe del Dorado a que porque no le metimos el TIC, las nuevas tecnologías en el proceso educativo, se quede afuera del mundo que viene? ¿Lo vamos a condenar a ser un excluido del mañana? En lo económico, ahora que se habla de levantar el cepo cambiario, de devaluar inclusive, ¿cuáles son los ejes que se plantea el Frente Renovador en el gobierno? Nosotros fuimos claros. Nosotros planteamos, primero armamos un equipo económico. No es que tiramos cañitas voladoras sin más. Roberto Labaña, Miguel Peirano, José Ignacio de Mendiguren, Martín Redrado, Aldo Piñanelli, Guillermo Nielsen, Daniel Arroyo en la economía vinculada a lo social, porque la economía social también es un sector, las cooperativas, las mutuales. Y ahí lo primero que le diría es, tenemos el único equipo económico preparado en combate. Cuando hablamos de levantar el cepo, lo decimos al lado de los economistas que levantaron el corralito y el corralón en la Argentina. Cuando hablamos de volver al mercado único libre de cambio, lo decimos al lado de los presidentes del Banco Central que le dieron a la Argentina el mejor nivel de reservas de su historia. Cuando hablamos de poner en marcha las rebajas de impuestos, lo decimos al lado del ministro de Economía que planteó la eliminación del impuesto a las ganancias a las pymes, la eliminación y el bloqueo del impuesto a las ganancias a trabajadores y a docentes y a estatales y a jubilados. El ministro de Economía que planteó gravar la renta financiera, no lo dejaron. Nosotros vamos a gravar la renta financiera para que no pague más impuestos ni retenciones el productor de las economías regionales, ni pague más impuestos a las ganancias el trabajador, el camionero, el colectivero, el docente, y empiece a pagar la timba, la renta financiera, la compraventa de acciones, que empiece a pagar el juego. ¿Cómo puede ser? ¿Se premia a los casinos y se castiga al docente? Es un país que tiene el inodoro en la cocina y la heladera en el baño. ¿Por qué no volvemos a poner el inodoro en el baño y la heladera en la cocina? 2 o 3 preguntas finales. El mismo fin de semana que sesionaba esa Convención Nacional de la UCR surgía una nueva conducción peronista del PJ desde ese sector del peronismo federal. ¿Es una opción que te parece interesante? Yo creo, no creo, estoy convencido que la Argentina que viene necesita a todos aquellos que tengan buena fe para dar el salto que la Argentina necesita. Yo quiero tomar de la mano a todos aquellos que crean que la Argentina puede entrar al siglo XXI. Me da bronca ver que Encarnación crece más que Posadas. Me llena de bronca ver que la compañía de telefonía celular, por falta de inversión en la Argentina, de Paraguay da mejor calidad de transmisión de datos de Internet que la compañía argentina. Eso tiene que ver con la Argentina del retraso. La Argentina del siglo XXI necesita tener un sistema de conectividad acorde a la realidad de la Argentina. Me da bronca ver que las economías regionales sienten que se ahogan. Para eso, ¿qué necesitamos? Peronistas, radicales, independientes, empresarios, productores, trabajadores, todos aquellos que crean que viene el tiempo de sacarse la camiseta de un partido y ponerse la camiseta argentina.
Hablando de esa diversidad, en Misiones se lo menciona a un referente político, diputado nacional, Alex Ziegler, como posible candidato. ¿Hubo algún tipo de contacto personal? La verdad es que no charlé con él. Digamos, me encantaría tomar un café con Alex, me encantaría que si tiene ganas de construir el futuro y no quedar anclado al pasado, si tiene ganas de expresar esa rebeldía de cambio que anida en miles y miles de misioneros, ojalá que se tome el tiempo y que tome el coraje para encarar, porque la Argentina que viene necesita también del coraje de cambiar de sus dirigentes. Hablábamos de las encuestas, que son una foto, digamos, la película es muy larga, pero todas coinciden en que si estás en la segunda vuelta del balotaje, sos el candidato más votado. O sea que el principal desafío es superar en primero las PASO y después la primera vuelta. En realidad, digamos, lo que muestran las encuestas, digamos, cuando dicen Massa le gana a uno o al otro en la segunda vuelta, es que hay una gran mayoría de los argentinos que no quiere más división, que cree que la Argentina tiene que trabajar unida. Entonces, pasa con uno, pasa con otro, lo que en realidad expresa la sociedad, que es que no quiere volver para atrás, no quiere volver a los 90, no quiere quedarse en los 70, quiere ir al siglo XXI. Esa es la famosa gran avenida del medio de la que hablo. La avenida de la gente, la avenida de esa mamá que quiere llevar a su hijo a un colegio de calidad, la avenida de esa abuela que quiere ir a la plaza y no se quiere encontrar con el que vende droga, la avenida de ese trabajador que no quiere salir a la mañana con miedo de su casa porque están los delincuentes a la vuelta de la esquina. Esa es la avenida de la Argentina que viene. Muchas gracias, Sergio. No, por favor. En nuestro programa donde pasan todas las voces, nos estaba faltando la del candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, y completamos un primer repaso de todas las opciones. Así será hasta agosto y después octubre, siempre con todas las voces en el foro. Bueno, y ahora después de Massa, Ramón Puerta, para ver qué dejó esta visita y cómo sigue. Evidentemente el Frente Unidos ha recibido un espaldarazo, y como ya lo ha dicho anticipadamente Ramón Puerta, y se ha demostrado que era así, que está vinculado y relacionado a Massa con esta visita directamente a Posada, de la mano del Frente Unidos. Ahora tienen un candidato presidencial, a diferencia de elecciones anteriores, tienen un candidato presidencial que mide y que están disputando los primeros lugares de las encuestas. Y en reiteradas oportunidades, Ramón Puerta manifestó que Misiones siempre, a la hora de elegir, eligió a un gobernador que tiene coincidencia política con un que es electo presidente también. Claro. Que está en la lista del que gana la presidencia. El presidente gana. Desde el 73 hasta la fecha ocurrió eso. Pero hacemos una pausa y ya venimos para hablar de lo que sigue, de lo que viene, de la construcción política alternativa que pretenden Massa y Puerta acá en Misiones. En ese último tramo del reportaje a Sergio Massa hablábamos del peronismo federal, que el mismo fin de semana en el que estuvimos en Gualeguaychú con la Convención Nacional de la UCR, se constituía con Duhalde y Puerta a la cabeza en Buenos Aires. ¿Qué grado de realismo tiene esa nueva conducción del PJ? Ahí yo tengo que hacer una pequeña aclaración. Lo que se constituyó ese sábado fue una nueva estructura de conducción del PJ. El Partido Justicialista. No kirchnerista, es decir, descontaminado de kirchnerismo. El peronismo federal es una superestructura que está por arriba del PJ, es cierto, donde Duhalde no integra la mesa, porque el peronismo federal es la suma de las provincias que llamamos de la periferia del país, del interior profundo. Las 4 provincias grandes no están incluidas. Quizás este miércoles, porque vamos a tener una reunión, la mesa del peronismo federal que la preside Adolfo Rodríguez Sá, Juan Carlos Romero y el que les habla, con el compañero de la Sota. Creemos que podemos incorporar Córdoba, queremos incorporar Santa Fe, de tal manera que quede solo provincia de Buenos Aires y capital, medio país, como el país central, que en el caso del peronismo tiene un candidato que mide muchísimo provincia de Buenos Aires, que es Sergio Massa. Esa candidatura de Sergio Massa se proyecta al interior también. Ayer estuvo acá, yo pude ver con mis propios ojos la llegada que tiene Sergio ante no solo el pueblo peronista, sino sectores que ven con simpatía a alguien que puede cambiar la historia. Entonces, el peronismo federal, que está por encima del PJ,
como estructura de segunda generación, vamos a decir, va a tener este miércoles en Buenos Aires una reunión con el compañero de la Sota, vamos a estar en la mesa de conducción. ¿Qué pretenden con De la Sota? Y unos 16 distritos más, y el jueves con Massa. Pretendemos en ambos casos, son los dos candidatos que están lanzados, saber de su propia boca en qué medida podemos contarlos en el mismo techo, por ejemplo, y que vayan a las PASO. Fórmula. ¿No? En el mismo techo y que vayan a las PASO, por ejemplo. O fórmula, o si no van a convivir en el mismo techo. En la medida que consigamos tener respuestas bien claras, bien precisas, nosotros estamos dispuestos a poner el sello de garantía del peronismo federal detrás de estos candidatos. En mi caso, yo apoyo a Sergio Massa. Sergio Massa, usted lo escuchó, ustedes le preguntaron, está jugado como estrategia fuera de la provincia de Buenos Aires con el peronismo federal. Por eso nunca vino a Misiones hasta que no le invitamos con Adolfo Velázquez desde el Frente Unido, porque en Misiones era otro problema. La denominación renovación no le sirve a Sergio, porque confunde acá. ¿La renovación quién es? ¿Clos Rovira? Claro. ¿Massa? Entonces, la palabra renovación confunde. El Frente Unido es bien claro, es peronista, es federal y es frentista. Nosotros estamos dispuestos a la apertura que va a incorporar dirigentes que por ahí no son... O sea, próximo paso de ese peronismo federal, tratar de unificarlos, de reunirlos a Massa y a De la Sota. En una estrategia común, tener que ambos también conozcan qué pasa uno y otro, y si hubiera algún tercer candidato, bueno, perfecto, listo. ¿No vendría mal unas PASO también, así como yo no tengo ningún Macri y Scioli van a tener sus PASO y le va a permitir sumar en el resultado final que Massa también acá la diferencia de lo que usted menciona del radicalismo con Mauricio es que estamos hablando dentro del peronismo, ¿no es cierto? Pero frentista, vamos a ver qué otros partidos se incorporan. Ahora, viniendo a Misiones, otra vez, ¿qué dejó esa presencia de Massa ayer? Porque yo analizaba, antes de que llegue Massa, había muchos referentes que o se autorreferenciaban como dirigentes. Como delegado de Sergio. Exacto. No, la mayoría de ellos estuvieron en la reunión, yo los invité a todos, porque acá hay que tener bien claro, Sergio Massa tiene poder político propio, en Misiones mide 24 o 25 puntos, depende de la encuesta que usted toma. Sergio yo medí en diciembre y ahora 3 meses después aumentó 1 punto. Quiere decir, lejos de caer, siguió creciendo. Bueno, esa medición que tiene Sergio no tenemos ninguno de los peronistas de Misiones como la tiene él. Entonces nos da un techo muy importante. Ahora, el Frente Unido le da votos a Sergio. Hay otros que en lugar de darle votos le dan gerenciación, le dan representación. Dice, yo soy el representante de Sergio, puedo organizar una reunión con fulano, le habrán ido a ver a usted, Tony, o acá al amigo Pepe, Sergio va a estar, te puedo llevar a tu radio. Bueno, ese es el trabajo de coordinación, de gerenciación. Hay varios compañeros que están haciendo eso, o no compañeros, han tomado la decisión de intentar imponer la figura de Sergio. Evidentemente Massa, a pesar de su juventud, tiene una larga experiencia política y sabe que gerentes sobran, lo que necesita son votos. Nosotros con Adolfo, modestamente, le podemos aportar más de 100.000 votos. Y él nos aporta a nosotros el doble. Entonces este es un acuerdo político que quizás nos permita también ser gobierno de Misiones, ser gobierno en Posadas, ser gobierno en Garupá. Sin Sergio nosotros ya ganamos Posadas, en las PASO del 2013. Con Sergio yo creo que vamos a ganar la provincia. ¿Y cómo se va a dirimir esa cuestión acá en la provincia? No, ya está resuelto. Acá es un tema muy claro de pero se tiene que resolver político. ¿Quién va a ser candidato a gobernador? No, eso lo vamos a arreglar, el que mida más. Sergio, ante una pregunta de Tony, vi que, y me parece que también lo dijo en alguna otra ocasión, el día de ayer, porque fueron muchas horas de diálogo y de conversación, porque acá todo el mundo habla de Sigles. Bueno, si Sigles rompe con el kirchnerismo, hay un lugar para él. Acá lo único, nosotros no tenemos límite, viste que por ahí algunos chicos dicen, mi límite es fulano, mi límite es mengano. No, nuestro único límite es la ley y la Constitución. ¿Por qué no podemos aceptar a alguien que esté en el kirchnerismo? Porque está al margen de la ley y de la Constitución. El kirchnerismo rompió con los mandatos partidarios, destruyó los partidos, tiene a Vudú de vicepresidente, tiene un fiscal que... Sigler hasta aquí ha sido kirchnerista. Por eso, si sigue siendo kirchnerista no podemos hablar con él. Ahora, si tiene el valor de romper y puede romper, conversaremos con él y con quien se anime a romper. El único límite nuestro es la ley y la Constitución. ¿Quiénes están fuera de la ley y la Constitución? El kirchnerismo y sus representantes misioneros que han
se han quedado con lo ajeno, han avanzado por encima de los derechos y las libertades de la gente, y eso los margina. Ahora, hubo algunos que ya no estuvieron, Ríos, Weyrich. Pero Río hace rato que cuando lo llevan preso a su hijo y él cambia de posición y lo liberan al hijo, ya dejó de estar, digamos, en la oposición frontal. Yo me acuerdo que el año pasado me reuní con Río y él me dijo que iba a apoyar a Massa. Yo pensé, tanto en el caso de él como el de Aristóbulo, digo, vamos a ver si aguantan un año siendo intendente, porque este gobierno que está fuera de la ley y la Constitución le aprieta a los intendentes. Entonces yo creo que los muchachos no aguantan tanto tiempo. Por eso yo también fui frenando la venida de Sergio, porque una vez que la gente pone la cara, el que tiene un empleo público lo empiezan a perseguir. Esto es terrible. Es una persecución al que piensa distinto. Pensar diferente es un pecado en Misiones. Ahora, Massa pasó por el kirchnerismo, si bien somos muy pocos los que no pasamos por el kirchnerismo. Yo debo ser, junto con Adolfo Rodríguez Sá, medio lo único. La otra vez hablábamos con Juan Carlos Romero y mirá, Juan Carlos, los primeros años vos también estuviste ahí, era gobernador de Salta, yo te entiendo. Mire, es muy valiosa la gente. Es más valiosa la gente que estuvo en el kirchnerismo que yo que nunca estuve. Ahora, Ramón, porque habiendo estado adentro, vieron lo que era. Y si Sergio Massa pudo romper con el kirchnerismo, me dice dos cosas. Primero, que tiene la cola limpia, porque si no, no puede romper, que es lo que le pasa a muchos que quieren romper y no pueden. Y segundo, que tiene la idea clara, vio que es el rumbo, era equivocado, y dijo, no, vamos para el otro lado. De todas maneras reivindica algunas cuestiones como la asignación universal por hijo, habló también de la aerolíneas estatal. La asignación universal por hijo no es un invento de Néstor Kirchner, eso viene con Duhalde. Sergio Massa... Porque algunas veces cuando lo escucho me parece que todo lo que hizo el kirchnerismo está mal. No, yo nunca dije eso. Mire, si hay algo que caracteriza mi vida política, que yo nunca rompí lo que heredé. Cuando fui gobernador yo no destruí lo que hizo Barrio Arrechea. Barrio Arrechea se metió con todo en Uruguay, bueno, prolijé, les liberé de la deuda a Misiones, los logros en el tema ambiental del gobierno de Barrio Arrechea los rescaté, la gestión de Humada, rescaté varias cosas. Siempre hay que rescatar el pasado. Los energúmenos que han destruido la historia de Misiones queriendo cambiarla prepotentemente son estos. Inauguré la costanera de Posada y lo hicieron ellos. Bueno, métanle, muchachos. Esto de hablar mal del pasado es historia reciente. El kirchnerismo hizo un gran daño. Enfrentó a uno contra otro, dividió. Todo lo que lo hicieron ellos está mal. Y el pasado está mal, ¿no? Hay cosas del pasado que están bien. Yo a Néstor Kirchner lo tuve trabajando juntos. ¿Quién era la coordinación del peronismo federal? Ahora está Rodríguez Sá, Romero y Puerta. Antes éramos los tres más que Néstor Kirchner, lo conozco. Ahora, después que llegó al poder, se enamoró de la transversalidad, dejó de ser peronista, que empezó a perseguir a los peronistas que no eran chupamedia de él, prohibió que hubiera un cuadro de Perón y de Eva Perón durante 4 años, hasta que no tuvo la crisis del campo, no se acordó que el peronismo le podía servir. Bueno, esas son las diferencias. Ahora, Duhalde aparentemente estaba por lo menos en un pequeño idilio con Scioli. A él le gusta la candidatura de Scioli. En el Congreso de Avellaneda, el del PJ, que tuvo 504 delegados que se convirtieron en congresales, que nos eligió, yo soy miembro de la conducción del nuevo consejo que eligió ese congreso, estuve charlando varias horas con él. Ahí hubo representantes de todas las expresiones del peronismo, menos de Scioli. Y bueno, yo le pregunté, le digo, Eduardo, ¿qué pasó con Scioli? Y mirá, Ramón, no se anima. Eso fue la respuesta que me dio. Entonces, yo con Daniel hace mucho que no hablo. ¿Qué validez legal tiene ese nuevo consejo del PJ? Eso tiene que decir la jueza. Yo creo que estamos con un problema grave. Lo que había antes del Congreso de Avellaneda ya llevaba 5 años de nulidad absoluta. Lo que hicimos en Avellaneda, según lo que han opinado quienes asesoraron en ese armado, constitucionalistas, dirigentes con larga experiencia, yo soy ingeniero civil, así que flojito en materia de derecho, escuché, dicen que hemos procedido en el marco de la ley de los partidos políticos, que con eso resolveríamos la cefalía que tiene el PJ, y bueno, vamos a poder en la próxima campaña tener una conducción legal. Ramón, y a nivel provincial, hoy por hoy, el que más mide y tiene sus intactas aspiraciones es usted.
¿Cómo va dentro de qué espacio? Para ser gobernador de la provincia por el masismo? El peronismo federal, que tiene a Sergio Massa de candidato, que en Misiones se llama Frente Unido, está midiendo en torno a 20 puntos. Nosotros habíamos sacado 23 puntos en las PASO, pero no solo era Adolfo y yo, sino que había también una expresión no peronista que sacó 3 puntos. Y ahora estuve mirando la encuesta, nos da 18 y pico, y los radicales le da 16,6, al PRO, que ahora va con los radicales, le da 3, a Mauricio le da mucho más, ¿no? Pero al PRO le da 3, a Mauricio le da lo mismo que a Sergio en Misiones. Entonces, acá hay una paridad de fuerza. El único que está por arriba es... ay, se me fue el nombre. ¿Pasalacua? Pasalacua, sí, no, ¿verdad? Sí, porque Ziegler, pobre, al estar en esa indefinición, yo creo que si él rompe puede crecer. Hoy está bastante más abajo de Pasalacua. Y sí, porque la gente tuvo esperanza. Yo creo que si él rompe es un candidatazo. Habida cuenta de este reconocimiento de que... reconocimiento por los números de que Pasalacua está por encima, digamos, en las encuestas. Sí, está con 22 puntos. Ajá, digamos, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia? Bueno, si Sergio, que está dando 25, nos dio 24 en diciembre, 25 ahora. Con esto que hicimos ayer, estamos en un mismo espacio. Quedó claro que en Misiones, cada vez que gana un presidente, el que acompaña en la lista gana, pero no falló nunca, del 73 hasta la fecha. Bueno, nosotros podemos estar pensando ya estar arriba de 20 puntos en este momento. Y tenemos posibilidades en la medida que potenciemos la candidatura de Sergio, que organicemos. Yo estoy convencido que el peronismo sigue siendo más grande que el radicalismo. El radicalismo ya tiene un candidato, muy buen candidato, Mauricio. El kirchnerismo tiene para elegir entre Scioli y Randazzo. Los dos son buenos candidatos y Cristina mide 30 puntos. Y nosotros los peronistas, que somos más que cualquiera de estas dos expresiones, tenemos que ordenarnos. Con Sergio y un buen vice, nosotros somos gobierno en la nación y en la provincia. Ahora, hablando de ordenar, tendrían que ir definiendo también las candidaturas ya para poder ir trabajando. Sí, pero ¿sabe qué? Porque yo soy Pasalacua ya viene... Sí, cuando sos gobierno podés anticiparte. Cuando sos oposición hay que hacerlo bien sobre la hora. Yo les gané al gobierno en el 2013, Posada, Garupay, Candelaria, con la ayuda de Adolfo y con la ayuda de todo el peronismo, pero me tocó entrar primero, porque hicimos 3 semanas la campaña. No tuvieron tiempo de ir a comprar dirigentes, ni a apretar, ni a asustar. Después, cuando hubo 2 meses, hasta octubre, quedamos segundos ya acá, ya no quedamos primero. Ahora, Ramón... No estamos en una democracia, esto parece una democracia, pero no es democracia. Massa vino solo a Posadas cuando por allí se anunciaba que podría ir a Oberá, El Dorado, Iguazú. No, yo siempre fui muy prudente y le dije a los muchachos, no gasten la figura de Sergio. Hace un año que están anunciando una serie de irresponsables, va a venir Sergio, no va a venir, yo les voy a avisar, yo he acordado junto con Adolfo Velázquez y con Sergio Massa su visita en forma coordinada para que puedan participar todos. Hace 3 semanas habíamos pensado hacer Posada, Oberá, en avión llevarlo a Iguazú con escala en El Dorado, bajar un ratito en el aeropuerto, Iguazú. ¿Qué nos dimos cuenta? Que el feriado era del 24 de marzo, un tema muy sensible en materia de derechos humanos y que nada tiene que ver con el festejo de un acto político. Entonces suspendimos ya hace 2 semanas toda estrategia que vaya más allá del día 23. Bueno, hubo un par de traviesos y dijeron, no, va a venir acá. Bueno, hacen daño. De todas maneras, lo que iba, para poner el caso Oberá, por ejemplo, que había sectores masistas allí, no puertistas, que no, pero el masismo del doble mostraban inclusive candidaturas. Hay un empresario joven como Luis Garay que ya aparecía como precandidato a intendente. Ojalá venga. Mira, la hermana de él, porque conozco a su padre, me acuerdo que cuando estábamos en Unión Pro, me pidió, el padre me dijo, ¿por qué no le presentás para que trabaje con Mauricio cuando estábamos en Unión Pro, Unión Popular y el Pro? Bueno, así lo hicimos. Si este chico está con ganas de ser candidato a intendente, pero que le metan. Bueno, pero ¿y ahora qué pasó con esto? Va a tener todo nuestro apoyo. Y es como que quedaron están a la espera de Massa, digamos. Sí, no, volverá Massa, irá o verá, se alimentará esos contactos con esta gente para que no sean solo candidatos puertistas los que estén vinculados a Massa. Acá no hay puertismo, no. Yo no sé de dónde voy en la lista tampoco. Yo voy a donde pueda ayudar. Donde haya alguien que mide más que yo, tendrá lugar. Si esta gente se anima, porque acá hay un tema. Son varios empresarios que han ido a hablar con Sergio. Y cuando terminan la charla dicen, sí, pero ¿sabe qué? ¿Y el subsidio que tiene mi empresa? Bueno, hermano, el subsidio que tiene tu empresa no es el problema de Ramón Puerta. Ramón Puerta es un político que se jugó, y bueno, me han hecho cadena de televisión difamándome, 16 años de difamación.
Mi empresa es mi empresa, mis amigos son mis amigos, y la política es la política, yo no mezclo la cosa. Entonces, siempre que venga el sector empresario tiene que tener bien claro que tiene que tener los pantalones bien puestos y aguantar el ataque del oficialismo. Ser candidato de la oposición no es juguete. Cuando Humada ganó en el 87, el único empresario que se animó a estar en la lista fue Ramón Puerta. Los demás venían, le saludaban a Julio. Y ¿sí? Después que fuimos gobierno, estaban todos sentados en la casa de gobierno. Sí, no, peronista, y bueno, bienvenido. Es así la historia. Entonces, el caso que usted me menciona, verá, bienvenido sea, ojalá fuera candidato. Acá no hay puertismo. Yo soy un soldado en una causa de reconstrucción institucional. Yo creo en los partidos políticos. Yo no creo en las personas. Y ayer me gustó cuando Sergio explicó eso. Lo dijo bien. Los argentinos cometemos el error de creer que una persona va a resolver el problema. Y la gente dice, yo voto a la persona. Y cree que dice algo muy inteligente, es una burrada. Hay que votar a la institución. Valen las instituciones, la Constitución, la ley, los partidos, el Poder Judicial independiente, el Poder Legislativo independiente. Eso es democracia. Hablando de partido político, se conformó se conformó un grupo de personas que ahora conducen el Partido Justicialista en la provincia de Misiones. ¿Qué partido? ¿El kirchnerista o el que, ¿Qué opinión armamos allá en Avellaneda que no es kirchnerista? En la provincia de Misiones estoy hablando. El kirchnerista, digamos, claro, Villarzábal quedó como presidente del PJ. Claro, sí, no, eso no conozco. Yo con el kirchnerismo, mire, tengo la gran suerte de que no tengo olor a kirchnerismo y no tengo contaminación kirchnerista, entonces también desconozco lo que ellos hacen. Y ahí están. Tenemos algunas inquietudes de nuestros televidentes como para sumar también. Blanca, buenas noches. Sí, buenas noches. En primer lugar, nos plantea Graciela que el masismo misionero, los simpatizantes de Massa en toda la provincia estamos esperando ser convocados, ser escuchados a través de una interna que convoque Ramón Puerta. Y también otro televidente pregunta, si llega a ser gobierno nuevamente el ingeniero Ramón Puerta, ¿qué prioridades tendrá en lo que respecta a la política económica y a la recaudación? Sí. En el primer tema... Un poco lo que le preguntaba antes, ¿no? Sí, ese masismo misionero. Sí, está incorporado de movida a este espacio. No hay nadie que esté afuera por decisión de Massa o de los que estamos en el Frente Unido. ¿Y hay posibilidad de una interna en la provincia? Las PASO, tenemos las PASO están abiertas para todos. Las PASO están abiertas para todos. Eso no hay ningún problema. No hay decisión ni de Sergio Massa. Aprovechar las PASO nacionales, que en nuestra provincia no hay PASO. Bueno, no digamos, sé si hay o no hay, pero las nacionales hay, así que ahí se pueden resolver las cosas que haya que resolver. Hacer una interna en ese marco. Si hiciera falta, no hay, pero no va a hacer falta interna si no tenemos jugadores para llenar todo el tablero. 75 municipios. A un par de candidatos por municipio, 150 dirigentes. Yo les puedo mencionar los 3 o 4 supuestos gerentes que todavía no están conformes. 3 o 4, les dije. No son más. Y van a estar incorporados. Claro. Bueno, política. Yo creo que Sergio Massa tiene una gran diferencia y ayer me sorprendió, porque yo no soy economista, soy ingeniero civil, pero soy bolichero, vivo de mi empresa. Entonces los temas económicos me llegan muy de cerca. Y Sergio tiene muy claro que Misiones tiene aduana interna, que hay que bajar la presión fiscal. Entonces, cuando yo lo escuchaba hablar en la Cámara de Comercio, digo, la pucha, lo que está diciendo Sergio que va a hacer es lo que yo hice cuando fui gobierno, la eliminación del impuesto a la ganancia. Fíjese que a mí todavía me critican el IETE, que era un impuesto solidario del 7% al ser devuelto cuando había superávit. Estos no devolvieron. Y esto encajaron el 35% de impuesto a la ganancia, 50.000 afectados. ¿Qué dice Sergio? Lo elimino al otro día, porque voy a recaudar poniendo impuestos en la timba financiera y en la nacionalización de los casinos. Está pensando en juntar recursos para poder eliminar eso. Bueno, yo lo entiendo y me parece que con la presión fiscal que hoy tiene Misiones y la Argentina no hay destino para el crecimiento. ¿Y usted como recaudador? No, yo nunca fui recaudador. ¿De la provincia, digamos? Nunca fui recaudador, yo fui de eliminar impuestos, bajé los aportes. Pero ¿y el Estado con qué después crece? Le estoy mencionando, se sostiene con alternativas que evidentemente los economistas que tienen Sergio lo han estudiado bien, me sorprendió. ¿Eso a nivel nacional y en la provincia es como recaudar? El 76% de la recaudación se lleva Cristina, dijo este muchacho. Y tiene razón, en mi época yo me enojaba con el gobierno nacional porque nos llevaban algo más del 50, 52, cuando la Constitución nos daba más de 50 a las provincias, la nación nos comía por un motivo o por otro
un pedacito. Ahora se comieron el gran pedazo, 76%. ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son, después de esta visita de Massa, los próximos pasos y objetivos? Tenemos que terminar de organizar en todo el distrito Misiones la expresión del Frente Unido. Mañana empezamos en Buenos Aires la estructuración del peronismo federal, que nos va a dar la cobertura nacional, y tenemos que aprovechar un candidato que mide muy bien, vamos a traerlo a cumplir su promesa. Me prometió que va a venir 5 veces a Misiones, bueno, una ya vino, así que vamos a hacerle cumplir. Candidatos a intendentes en Posadas, que es el distrito más fuerte. El más fuerte y el más fácil para nosotros, por decir de alguna manera, donde más medimos. Pero tendrán que poner buenos candidatos también. Claro, nosotros en Misiones tenemos una cifra que está llegando a 20 puntos, pero en Posadas estamos llegando a 30. Posadas es nuestro baluarte, la línea sur, y nuestra debilidad está en el norte. Por eso Sergio le tiró el piropo a Ale, que Ale mide bien en El Dorado y en Iguazú. Está más flojito acá, pero bueno. Pero yo creo que no hay que hablar tanto, yo le respeto, sé que él es kirchnerista y bueno, son decisiones de él, no me quiero meter en la vida ajena. Gracias, Ramón. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, y estuvimos, ustedes recuerdan muy bien, en la Convención Nacional del Radicalismo en Gualeguaychú. Casi inmediatamente se convoca para el próximo domingo a la Convención Provincial de la UCR, que deberá definir, Hernán Damiani, lo mismo que a nivel nacional aquí en la provincia, digamos, la actitud frentista que tendrán en este año electoral. ¿Es así? Así es. La Unión Cívica Radical es un partido nacional y es un partido federal, respetuoso de las autonomías, tanto provinciales como municipales. Por eso son precisamente nuestros comités y en este caso nuestra convención provincial la que debe decidir si autoriza al partido a ir o no en un frente, y bueno, y las características y esta decisión que bastante antes de ahora, hace más de 1 año y medio venimos planteando, y que personalmente me había comprometido a disparar esta discusión si me tocaba seguir al frente del partido. O sea que para mí ya está plebiscitada en las urnas, pero falta que los convencionales tomen una decisión respecto de si vamos en un frente y en ese caso la amplitud del frente, es decir, no estamos obligados a hacer exactamente lo mismo que a nivel nacional. Claro que este es un parámetro importante, lo que ha ocurrido en Gualeguaychú, pero podríamos nosotros ir con los mismos partidos y o con otros tantos partidos que adhieran al programa, que es lo que nos interesa fundamentalmente que la gente al tiempo de votar tenga claro, no solo los candidatos, sino también para qué queremos el gobierno. En la apertura del programa decíamos, Hernán, que los convencionales nacionales de la UCR Misionera en mayoría apoyaron la moción Sanz del frente con el PRO y la coalición cívica. Sin embargo, escuchándolo al propio Gustavo González, el candidato a gobernador, que fue convencional nacional también, y votó de esa manera. Y que estuvo con nosotros el martes próximo, claro, de la convención. Estuvo aquí en el programa y allí planteaba que quisiera un frente con más integrantes, con otros integrantes además del PRO, y reivindicaba al Partido de Trabajo y Progreso y a los socios que tenían hasta ahora del Partido Socialista o del Frente Amplio Progresista. ¿No tiene alguna contradicción ese voto por un frente estrechado a esas dos fuerzas políticas, el PRO y la coalición cívica, con esta propuesta de acá abrirlo, cuando del orden nacional también de alguna manera se les complicó esa amplitud, porque acá en Misiones el socialismo y hasta Cacho Bárbaro, junto a Macri, tienen dificultades en sumarse? Sí, y lo han planteado. Por eso en nuestra construcción hay un condicionante importante que es la fecha de elección, que hasta aquí, lamentablemente, no para los partidos, sino para la ciudadanía, para el electorado en su conjunto, no está claro cuándo van a ser las elecciones, si se van a adelantar. Algunos hablan de junio, otros hablan de agosto, de septiembre, y también lo que se había anunciado casi como una regla, salvo que, creo que dijo el gobernador, pase algo, creo que han pasado cosas y siguen pasando, por lo que aprovechamos para exigir en nombre de la Unión Cívica Radical la definición cuanto antes de las fechas, porque estas construcciones tienen mucho que ver, sobre todo si no fueran simultáneas,
el frente del que hablamos sería una boleta que empieza con la candidatura a gobernador de Gustavo González, que adhieren muchos partidos, más allá de los nombrados. Pero claro, algunos que a nivel nacional tienen otras visiones, si fueran conjuntas, claramente han planteado que no quieren adherir a ninguna boleta nacional. Nosotros somos la Unión Cívica Radical, no vamos a dejar de serlo por sumar votos en el distrito. Quiere decir, todo tiene un límite y estos condicionantes existen y va a depender en gran medida de cómo se dé, o mejor dicho, cuándo se dé la elección. Por eso la necesidad de saber ya es tiempo suficiente. Los cronogramas en casi todas las provincias son conocidos y en Misiones todavía no. Así que no veo yo contradicción. Los quiero felicitar y agradecer, reconocer la presencia como único medio provincial, ambos en la Convención de Gualeguaychú, porque muchas veces ocurre que alguien relata, comenta por lo que leyó, por lo que se informó en forma directa, pero verlos allí con todo el esfuerzo que implica, no solo en nombre de un partido, que quizás sea el único que puede mostrar esta construcción colectiva, convocando a los delegados a la Convención Nacional de toda la geografía. Estuvieron absolutamente todos, la asistencia del total del pleno de la Convención, garantizada la representación desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde Misiones hasta Mendoza. Y el acontecimiento lo merecía, porque el país estaba mirando. Si en algo el radicalismo evidentemente se mostraba recuperado, era en la atención política de todo el país alrededor de lo que allí se decidía. Sí, además, ¿no? Siempre decimos nosotros que eventos como esos, a los que hace algunos años ya estamos en esta tarea periodística, nos enseña de todos modos. Y eso es bueno, porque como decís vos, uno no escucha o no toca de oído, sino que uno observa y siente en el lugar qué es lo que sucede. Y realmente una buena experiencia lo trajimos. Ahora, Hernán, ¿qué repercusiones tuvo en Misiones esa resolución de Gualeguaychú? ¿Qué sintieron ustedes hacia adentro y hacia afuera? A ver, de la gente que se informó, porque hay un gran condicionante de cómo se cuentan las cosas. Para muchos medios vinculados, por así decir, al oficialismo, se planteó como una suerte de derechización del radicalismo, cosa que dentro de la Convención quedó absolutamente claro. De lo que se ha acordado es un espacio más amplio con estos otros partidos. Se lo definió como el frente posible a nivel nacional. Es decir, que otras alternativas de un frente mucho más amplio no se dieron porque los condicionamientos de la realidad hacían que, por un lado, este sea el frente posible, pero también porque la mayoría de los convencionales interpretaron claramente que sí parecía un contrasentido que la salida del kirchnerismo vaya de la mano de alguien que proviene del kirchnerismo. Entonces, la definición creo que fue suficientemente clara como referencia nacional. Se ha logrado para las autonomías un artículo 5 de esa resolución de la Convención que establece que los distritos incluso van a poder sostener, en algunos casos, la presencia en la boleta de otro candidato nacional, es decir, a presidente, distinto de los que integran el acuerdo. Y no es este un tema menor para algunas realidades locales que ya tienen cronograma en forma conjunta, la elección provincial con la nacional. En el caso nuestro, bastante antes de ahora, es decir, un año y medio antes de Gualeguaychú, empezamos con esta idea de tratar de juntar detrás de un programa, de una serie de propuestas de gobierno a distintos sectores, por entender que es lo que nos reclamaba la sociedad. Tomamos a tiempo decisiones de convocar internas, tanto para la conducción del partido como para elegir con la participación de independientes nuestros candidatos. O sea, creo que hicimos los deberes como para llegar a esta convención sin dramatizar, con un debate que creo va a ser apasionante y que va a permitir concluir esta etapa de esta construcción colectiva que es no solo habernos preparado durante tanto tiempo para ganar una elección, para disputar el poder y para gobernar, sino también para hacerlo sin mezquindades junto a otros sectores que coinciden en este esfuerzo. Creo que son muchos los misioneros de buena voluntad que coinciden con la propuesta de la Unión Cívica Radical e incluso con
con sus candidatos y que no son radicales, así que me parece que... Yo hablaba con la presidenta del Partido Socialista, Norma Fernández, y ella decía que junto a Macri es imposible. ¿Ustedes pueden encontrarle alguna vuelta a ese esquema para reubicarlos como socios naturales a esas fuerzas? Personalmente me dolería mucho que incluir dentro del espacio otras fuerzas nos cueste una baja importante como el Partido Socialista, así que le aseguro vamos a hacer todos los esfuerzos, primero tratando de hacer entender que el espacio lo que garantiza es la participación y la competencia interna. La Unión Cívica Radical de Misiones, como el resto del país, va a trabajar para que Ernesto Sanz sea el ganador en las PASO. Así que quienes vendieron como que somos furgón de cola, absolutamente de nadie. Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre para dentro del partido, una regla de oro para nosotros. El que gana gobierna y el que pierde controla, ayuda. Así que como radical, lo único que le diría a don Mauricio Macri, si quiere realmente ser candidato, que va a tener que sacar un voto más, no del que dicen las encuestas de los grandes medios nacionales, que lo tienen como posicionado a él y a otros dos candidatos nacionales, y a ningún radical. Lo que no está encuestado es la Unión Cívica Radical. Claro. Ahora, bueno, esas encuestas lo medían mucho mejor a Cobos que a Sanz. Bueno, así dicen. Yo no le podría comentar encuestas nuestras porque no las tenemos. Así que sobre lo otro me parece que una opinión mía no le agrega nada. Lo que sí digo que más allá de las encuestas, lo que nosotros valoramos y respetamos son los resultados. Y vamos a ir detrás del candidato que gane dentro de este espacio. Nosotros vamos a trabajar claramente por Ernesto Sanz. Ahora, de cara al futuro, entonces lo que va a ocurrir el domingo es definitorio. Sí, porque soy de los que cree que con un frente, con otros sectores, estaríamos en condiciones de dar una respuesta a lo que nos reclama la sociedad, el conjunto de los misioneros, que no solo están en condiciones de ganar, sino de gobernar mejor. Y para eso es fundamental la conjunción de esfuerzos en un gran frente donde tantos misioneros que tienen para aportar, que a lo mejor no son radicales, no sean excluidos. Ahora, ¿van a abrir la lista de candidatos a diputados? Porque hay muchos que hicimos nuestra interna, tenemos nuestros candidatos y ahora vamos a ser relegados. Y por otro lado, el PRO que dice, bueno, pero nosotros tenemos al candidato presidencial que más mide, algunos lugares en la lista también tenemos que tener. ¿Cómo se va a dirimir eso? Porque hay quienes dicen ya posibilidades de una nueva interna con las otras fuerzas, es medio complicado, tenemos que tratar de consensuar todo eso. A mí me alegra mucho que nuestros potenciales socios locales tengan idéntica vocación democrática. Nosotros pasamos de la vocación a la acción y nuestros candidatos fueron elegidos en una interna, con la participación de afiliados e independientes. Creo que sería bueno que todos los que tengan esta vocación vean o hayan visto en su momento la posibilidad de elegir sus candidatos de idéntica manera. Aceptar un cronograma de una interna sin saber cuándo es la elección es casi un acto de irresponsabilidad, motivo por el cual, si es por opinar sobre el tema, tengo para mí que quizá en esta oportunidad la posibilidad de ir en colectoras que apoyen a la misma fórmula con candidatos de los distintos espacios podría garantizar que sea el pueblo, el electorado, quien decida finalmente la representación de cada una de las partes. Pero no superponer a un cronograma incierto, pero esta es una opinión personal, ¿no? Habrá que ver qué opina el partido. Insisto, es una construcción colectiva. A nosotros no nos puede asustar como radicales ninguna interna. La nuestra ya las hemos hecho y los candidatos de la Unión Cívica Radical todos pasaron por el mismo sedazo, es decir, ganaron sus lugares no porque un mandamás o alguien o algún jefe partidario lo haya puesto allí, sino porque se lo ganaron de cara a la gente. Así que diría, más que existen otras posibilidades. A mí particularmente el sistema de colectoras que no está prohibido en Misiones, si bien no existe una tradición tan como se puede dar, por ejemplo, en Corrientes, donde, bueno, la fórmula es apoyada por distintos partidos que van con sus propios candidatos. Podría también ser esta sin ser menos democrática. Diputados. Distintas listas de diputados. De diputados y senadores provinciales en el caso de Corrientes. Claro. Sí, aquí, porque claro que a nosotros nos condiciona esa discusión y cuando determinados medios sale, mire el poder, y me refiero a la renovación en Misiones,
de acá al domingo no va a perder espacio y oportunidad para operar en forma directa y en forma indirecta a través de los comunicadores y de los medios, de instalar este tipo de cuestiones como para que contrarrestar la idea absolutamente mayoritaria en la Unión Cívica Radical de ir a un frente. Esto le aseguro que es así. Solo el domingo va a quedar claro el tema de cuál es la mayoría en definitiva, ¿no? ¿Qué frente y cómo construirlo? ¿En eso también avanzará la convención o será una decisión de vamos a un frente con todos los partidos que quieran asociarse al mismo? Mire, la responsabilidad es tan grande de cara a lo que viene que probablemente sometamos a consideración, claramente como se hizo en Gualeguaychú, una resolución. En mi caso la trabajo todos los días y a partir de mañana seguramente la vamos a discutir con todos los sectores, sobre todo para dar tranquilidad en lo interno de qué es lo que se pretende, e incluso una mesa que es la que voy a proponer para que la responsabilidad del armado en el caso nuestro no dependa de una sola persona. Esto que nuestro presidente nacional hablaba claramente del tema de la virome, ¿no? Es decir, pretender que un solo dirigente o un grupo que conduce un partido se arrogue esa representatividad me parece que muy riesgoso. Es necesario que esta construcción participen todos los que el partido entienda necesario. En mi caso yo he convocado y tiene el respaldo del Comité Provincia a un radical con mayor experiencia que yo en el tema de los frentes, que es Ricardo Meili, con Poblano Tuyo, que en su municipio fue exitoso armando frentes a nivel municipal. Así que vamos a tomar todas las previsiones primero para garantizar al radicalismo que no es esta una aventura y como algunos pretenden instalar en estos operativos de prensa como que en una interna vamos a tener que repartir de determinada manera, como que no hubiera otra posibilidad, o que vamos a pedir una suerte de cheque en blanco para hacer de la lista. Sí, porque esa es la impresión que da a esta altura de las circunstancias. El operativo de prensa, sí. No nuestras acciones. Nosotros tenemos un candidato que vamos a sostener, creemos que es el mejor candidato a gobernador finalmente, que es Gustavo González, y seguramente encontraremos posturas distintas, estamos dispuestos a debatir con todos los partidos que confluyan. Hablas del candidato a gobernador, Gustavo González. Uno viene notando en los últimos tiempos que se está como abriendo, si se quiere, indirectamente la posibilidad del compañero de fórmula, Gustavo González, y allí mostrar una clara actitud frentista sería integrar a la fórmula Alfredo Schiavoni, por ejemplo. ¿Eso extraoficialmente ya lo vienen conversando? Con ningún partido hablamos de espacios de candidatura. Hasta acá los encuentros que tuvimos tuvieron que ver con la cuestión de las propuestas, de las coincidencias programáticas. Con ninguno hemos hablado de candidaturas concretas. Viene a partir de esta decisión porque debo reconocer públicamente que algunos incidentes internos de nuestro bloque nos impidieron avanzar como hubiéramos querido en diciembre. ¿Cómo está esa situación? Que algunos ven de cierta ruptura. Está acotada al bloque. A mí personalmente en el partido me molesta mucho cuando alguien se resfría en el bloque y empezamos a estornudar en el partido, porque es un ámbito específico donde, bueno, me gustaría mucho que como ámbito las decisiones y las discusiones se mantengan dentro de ese mismo espacio. En nuestro caso es único, no puede haber dos. Lo que hemos dicho desde el partido es a los diputados que han creado otro bloque, que vuelvan al bloque de la Unión Cívica Radical, que es el único espacio posible como representación parlamentaria, no por una opinión, sino porque lo dice la Carta Orgánica, y los hemos emplazado para que en el caso de decidir no hacerlo, esto sin ninguna imposición, ni de presidencia, ni de ninguna otra cuestión, son ellos los que tienen que tomar la decisión y tienen las herramientas para resolver el tema. El partido, creo yo, no debe ser quien decida esas cuestiones domésticas del ámbito parlamentario, sino sus integrantes. Y también, si en definitiva decidieran no volver al bloque, que se abstengan de utilizar el nombre de Unión Cívica Radical, porque este es un atributo exclusivo de los partidos políticos y no puede alguien que por ahí se siente más que el propio partido actuar como que decide. Quien lo hace, lo quiero decir bien claro, se equivoca. Hacían referencia a esto. Se equivoca el partido. En el partido no existe un individuo que sea más importante que el conjunto. Y hacían referencia justamente a esto y ponían ejemplo, por ejemplo, la línea Itapúa.
que en su momento también... La carta orgánica de mi partido, como toda norma, fue sufriendo modificaciones. En aquel tiempo no estaba prohibido tener más de un bloque. La carta orgánica se modificó para que no vuelva a ocurrir en este sentido, y la carta orgánica hoy garantiza la existencia de un solo ámbito parlamentario, tanto a nivel provincial como en los municipios. Después de tantas bajas, con este tema del toma y daca, de la renovación como método permanente para ir cooptando dirigentes y particularmente legisladores que asumen por el voto opositor y después se van como desdibujando, digo, para los demás casos que han ocurrido, también la Carta Orgánica tomó recaudos o anticuerpos como la propia aceptación de cargo que firma cada candidato para aceptar, representar. Por ejemplo, como diputado provincial, dice, acepto el cargo de diputado provincial por la Unión Cívica Radical y renuncio libre e irrevocablemente para el caso que no pueda acatar los mandatos del partido y mantenerme en el bloque de la Unión Cívica Radical. Casualmente, los dos temas que generaron la discusión, que es el apartamiento de las decisiones del partido y el apartamiento del bloque. Y por ahí se dice en los operativos de prensa que queremos echar a algún diputado. Mire, yo no quiero echar a ningún radical de ningún lugar. Ahora, cuando están idos, lo que reclamo en nombre de mi partido es que vuelvan al único ámbito. Nadie está echando a nadie. Hay quienes tienen una decisión libre de abrirse del ámbito parlamentario y tomar decisiones por sí mismo. Por eso digo, quien en el radicalismo se sienta más que el partido se equivoca de partido. ¿Algunas inquietudes de nuestros televidentes, Blanca? Sí, en primer lugar, le consultan cuántos municipios están representados en la convención, si Franja Morada y la Juventud Radical tienen convencionales, cuántos municipios están representados en la convención, como decía, nos pregunta Héctor desde Garupá, en principio. Nuestra convención provincial está integrada por 125 convencionales representantes de 74 municipios. En uno solo no lo pudimos lograr y lo vamos a resolver a la brevedad, que es Tres Capones. La Franja Morada y la Juventud Radical participan en la convención con 6 representantes titulares y 6 suplentes cada uno. En total son 12 de la Juventud. En el caso de la representación universitaria, de Franja Morada son 6 y 6 titulares por la Juventud Radical. ¿Qué esperás para este domingo? ¿Hay riesgos de que esas injerencias externas a las que hacía referencia generen alguna ruptura, algún conflicto, alguna situación no deseada en la convención? Espero claramente que no. El radicalismo se caracterizó en todo este tiempo por mantenerse frente al poder, no entrando en el juego del toma y daca y de estas cuestiones. Sí hemos demostrado que podemos acordar y que podemos dialogar, sin perder identidad, sin dejar de ser lo que la gente nos encomendó, que es opositores y por ende control de este poder actual. Esa etapa es la que hemos superado, hemos dejado de ser la resistencia para pasar a animarnos, a soñar con que podemos recuperar el poder. Hemos hecho una autocrítica en función de errores cometidos, asumimos los errores sin cambiarnos de nombre ni de camiseta. Por eso una nueva generación que se ha convocado al partido y que integra absolutamente, creo que soy el más viejo de la conducción. Todos los jóvenes que encarnan nuestras representaciones partidarias, legislativas, y bueno, creo que uno de los debe ser Gustavo González, el candidato más joven del país. Hemos logrado lo que la gente nos venía reclamando en toda la geografía, que es caras nuevas. Gente con maneras quizá distintas de hacer política, y estamos orgullosos de este cambio. Esperamos que la gente nos dé la oportunidad de, con su voto, seamos merecedores de recuperar la confianza y el voto de la gente. Creo que esa idea de cambio que está instalada en 7 de cada 10 se va a ver reflejado en un espacio que es mayor al de mi partido. Sería, por lo menos yo, demasiado pretencioso de pretender arrogarnos el monopolio de esa representación tan impresionante del 70% del electorado. Así que, con mucha humildad típica de los radicales, estamos convocando a este debate, primero para adentro, para agotarlo, para cerrarlo en una decisión de conjunto,
donde creo que una vez más, yo no quiero tentar a nadie, pero el radicalismo no fue tras los cargos y tras los sueldos. Los convencionales de mi partido tienen dignidad de sobra para bancarse cualquier tipo de oferta que en este tiempo pueda estar circulando. Y bueno, falta poco para ver el final de esta película de un radicalismo que se anima a poner en juego su identidad porque no la va a perder, porque absolutamente nadie va a arriar a los radicales donde los radicales no quieran ir, esto que se dice de la derecha y tantas otras cuestiones. ¿No se derechizaron? Para nada, no existe ese riesgo. Lo que creo yo es la verdadera izquierda nacional, ¿no? Que es la Unión Cívica Radical. ¿Te cayó con preocupación te trascendido aceptación del propio concejal Martín Arjol de una reunión con el ingeniero Rovira? No, en oportunidad cuando tomé conocimiento pude conversar con Martín y me comentó que tenía que ver con un proyecto muy interesante que oportunamente había planteado, que tiene que ver con este tema de la resucitación cardiopulmonar, que creo que por ahí arrancó la cuestión, pero los radicales de verdad estamos en condiciones de ser como los cisnes, capaz de pasar las aguas más turbias sin ensuciarnos, quiero decir, sin contaminarnos con ideas distintas, así que personalmente tengo una confianza total en cada uno de los cuadros de mi partido que responden al partido. Como también existen en momentos situaciones como la que se ha planteado en el bloque, que espero poder corregir rápidamente, reuniendo a todos los integrantes, a los 6 integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical dentro de ese ámbito. Y si no, bueno, si alguien ha tomado una decisión distinta, que la blanquee sin más fuego de artificios para ocultar la verdad de las cosas, porque la gente lo percibe y a esta altura el vecino común tiene bastante más claro cómo serían las cosas, ¿no? Es decir, posibilidades, riesgos siempre existen, pero confío mucho en que la Unión Cívica Radical tiene ganas de volver a gobernar, no sola, no en forma exclusiva, por eso la idea de un Frente Amplio de Misiones. Lo noto en los radicales de base, en los que somos casi 1000 la conducción de este partido. Algunos creen que por ahí somos los que integramos el Comité Provincia. Hemos hecho la cuenta, comité por comité, más la convención y toda la organización partido de 1000 cuadros, que bueno, es un grupo de dirigentes que cree de verdad en esta posibilidad de recuperar la alternancia, que es decir, recuperar la democracia. Este tema, después de 12 años de que sigan los mismos, bueno, nosotros cumpliremos con nuestro rol de presentar en la vidriera electoral quizás las mejores propuestas y los mejores candidatos. Ojalá sea por el frente, y si esta decisión fuera de presentarnos como Unión Cívica Radical, lo que fuimos radicales en el tiempo duro, en que nadie se animaba a ser candidato, claro que vamos a sostener nuestras convicciones y nuestras banderas como lo hemos hecho con absoluta dignidad. Pero la sociedad nos exige no solo radicalismo, una actitud más madura, y que creo que es la de juntar ese consenso para ser alternativa de poder definitivamente. Veremos qué pasa el próximo domingo, así como estuvimos en la lejana Gualeguaychú, como no vamos a estar el domingo en la convención provincial. Y el próximo martes ese desarrollo, esos resultados de la Convención Provincial de la UCR estarán aquí en el foro. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta la semana que viene, muchas gracias.